Buenos días a todos, bienvenidos a la tercera parte del módulo número 21 que se llama Impacto de la Ciencia y la Tecnología. En este capítulo o en este tomo, parte del módulo 21, vamos a conocer algunos conceptos que se utilizan frecuentemente en la ciencia y la tecnología y que son importantes de que ustedes conozcan al menos de qué trata cada uno de ellos, recordando que estos materiales audiovisuales son para que ustedes tengan un apoyo adicional de lo que ustedes están preparando para sus exámenes. Bien, en este caso vamos a empezar con la ley de la conservación. Esta ley de la conservación nos explica que las cosas simplemente no tienen un final. Si lo hablamos en cuestión de materia, lo hablamos en cuestión de energía, que es lo que más se conoce, recordamos que la ley de la conservación de la energía dice que la energía, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y podemos poner un ejemplo muy fácil, en este caso la energía solar, que es aquella que rige nuestro sistema. Bueno, esta alimenta a las plantas crean una fotosíntesis, recordando que las plantas, se alimentan de energía lumínica, que es la energía de la luz, la energía térmica, que son componentes de la energía solar. Aparte de la energía solar tiene como un tercer componente muy importante la energía radioactiva, pero esta no la vamos a contemplar para las plantas. Entonces las plantas generan frutos. Esos frutos, si llegasen a estar en una etapa madura y viene un animal, se alimenta de los frutos de estos árboles o de estas plantas. Los humanos nos alimentamos de estos frutos también. Cuando estos ya no son comestibles, que podemos decir que están podridos, se convierten en alimento para la tierra y para los animales que viven en la tierra, en este caso gusanos o algo así por el estilo. Estos se encargan de que la tierra sea fértil y puedan crecer más plantas. Ahora, si estamos hablando de que una vaca come pasto, nosotros comemos vacas. Entonces, esa energía que empezó como solar, se convierte en energía lumínica, calorífica o térmica, la cual se convierte en energía química dentro del estómago de estos animales. Y pues bueno, nosotros al ingerir animales también la grasa, la proteína, se convierte en energía química dentro de nuestro estómago, que es cuando los nutrientes pasan hacia los diversos órganos. Esto ya lo estuvimos viendo en módulos anteriores. Y esa energía dentro del cuerpo humano se convierte en energía calorífica, que es térmica, calor, en energía química. Ya tenemos energía cinética porque esto genera un movimiento de nuestro cuerpo para poder caminar, etc. También, aunque no lo crean, se convierte en energía eléctrica, ya que nuestro cerebro genera tanta energía que es capaz de encender un bombillo pequeño, un foco pequeño. Y esto se va repitiendo. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros desechar los nutrientes que no nos sirven, estos alimentan también la tierra. Conocemos que al morir nosotros nos hacemos alimento de gusanos, los cuales también ayudan a que la tierra sea fértil y se repite el ciclo. Entonces, esta es una manera de decir que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Para sus pruebas es muy probable que venga que ustedes expliquen o identifiquen lo que es la ley de la conservación de la carga. Esta dice textualmente así, la voy a leer. Es imposible producir o destruir una carga positiva sin producir al mismo tiempo una carga negativa, de idéntica magnitud o igual valor absoluto. ¿Por qué existe esta ley o qué es lo que significa esta ley? Para nosotros poder crear
una energía eléctrica o una corriente eléctrica, necesitamos dos cargas, lo que es la carga positiva y la carga negativa. Esto es lo que produce esa corriente eléctrica y las cargas se llaman flujos, tenemos flujos de carga. Estos flujos van en sentidos contrarios. Quiere decir que si los electrones, que son de carga negativa, que son los que generan la energía, van hacia la izquierda, los electrones van hacia el lado derecho. Entonces, eso es lo que genera el flujo. Por eso los cables de todos los aparatos electrónicos tienen por lo menos dos terminales. Una ingresa el flujo, el otro la regresa, y así es como se produce la energía eléctrica. El material que se encarga o que facilita el flujo de electrones se llama conductor, como lo es el cobre, como lo es muchos de los metales son altamente conductores. Tenemos el silicio, que a ciertas temperaturas genera una alta conductividad. El silicio lo podemos encontrar en las tablas electrónicas o tarjetas madre que se encuentran en los equipos de cómputo, celulares. Son aquellas que son así como que color verde y ahí tienen pegados todos los chips. Bueno, este material facilita el flujo de electrones. Bien, y hay que también tomar en cuenta cómo se llama aquella rama de la ciencia que estudia esto de la electricidad. Ustedes saben que la física se divide en distintas ramas, como lo es la termodinámica, la aerodinámica, hidrodinámica. Vamos a hablar de otro tipo de ciencias relacionadas a la física, que viene siendo la física clásica, la física de partículas, la astronomía es una rama de la física. Entonces, lo que se encarga de estudiar los efectos o los fenómenos eléctricos se llama electrodinámica. Es el estudio de la carga eléctrica en movimiento. Esto nos deriva de diferentes conceptos que ya hemos visto anteriormente, lo que es la intensidad de corriente, lo que es el amperaje, lo que son los voltios, etc. Incluso habíamos manejado algunas pequeñas fórmulas para resolver algunos problemas de corriente eléctrica. La unidad de intensidad de la corriente, vamos a recordarlo, son los amperios o amperes. Y la intensidad es columbio por segundo o coulombs por segundo. Sin embargo, el amperio se define en términos de fuerza debido al campo magnético. Aquí ya vamos a entrar también un poquito a lo que corresponde al magnetismo, pero cuando tiene mucho que ver el magnetismo con la electricidad, aquí ya estamos hablando de la rama del electromagnetismo. Bien, en este caso, hablando del electromagnetismo, cuando nosotros podemos identificar los campos magnéticos de dos polos, a estos campos se les llama dominios magnéticos. El dominio es aquel lugar donde se puede apreciar visualmente hacia dónde está dirigida la polaridad de un imán. Estas zonas son aquellas que nos ayudan a atraer o repeler algunos objetos, ya sea metálicos o también magnéticos. Creo que hasta este momento es así como que un poquito de recapitulación de lo que hemos estado viendo en ciencias. Les digo, es solamente tomar en cuenta algunos conceptos que se consideran importantes para su preparación. Vamos a continuar. Aquí vamos también a tomar en cuenta algunos conceptos de lo que viene siendo software o ingenierías. Este módulo nos ayuda mucho a la preparación para otras carreras afines a lo que es ciencia, tecnología, como viene siendo una ingeniería en redes, una ingeniería en sistemas. Tenemos también algunas otras carreras
que no necesariamente son ingenierías, pero que sí nos podrían ayudar a entender un poquito la ciencia, como lo que vienen siendo ciencias biológicas, ciencias químicas, ciencias físico-matemáticas, porque tenemos una nueva concepción del impacto que tienen estas ciencias en el mundo, en la sociedad, hablando de cuestiones políticas, hablando de cuestiones éticas y cuestiones que, pues, bueno, ya entra como la superciencia o las ciencias fuertes, que son aquellas que requieren de una cooperación de distintas personas o que necesita grandes inversiones. Bien, vamos a empezar con lo que es el concepto de la ingeniería del software confiable. En este caso, las siglas de ingeniería de software confiable es ICS. Esto es debido a que son siglas en inglés. Esta es una práctica de bajo costo, independiente del modelo de desarrollo y de una plataforma tecnológica que permite caracterizar y controlar de manera cuantitativa la calidad de un producto. Recordemos que hay dos palabras que se manejan mucho, que es la cuantitativa y la cualitativa. La cualitativa te habla de una cualidad, algo que no se puede expresar por medio de números. Y la cuantitativa es aquella que se puede reflejar por medio de números. Entonces, un ejemplo, las calificaciones que ustedes estén recibiendo por exámenes, evaluaciones, etcétera, son cuantitativas. ¿Por qué? Porque se refleja en 8, 9, 10, en muchos de los casos, eso espero. Y hay otros que tienen otras calificaciones, pero son números. Y las cualitativas podría ser, por mencionar un ejemplo, el que es para ti un partido de fútbol. Agradable, fue emocionante, estuvo aburrido. Eso ya es cualitativo porque refleja una cualidad de un objeto. Pero bueno, ya aclarado el punto, entonces tenemos que esto es cuantitativo. En el caso de los productos basados en software, la percepción de la calidad está en función de las fallas que el cliente percibe durante su operación. En este caso, para estos software se les llama parches cuando existe una falla identificada por el cliente. Esta se manifiesta hacia los ingenieros o hacia los programadores de este software y ellos generan un parche. Vamos a poner un ejemplo. Si un software fuera algo parecido a una hoja de papel, una hoja de máquina, pero en su formación hubo una pequeña perforación. Entonces los ingenieros de software no logran detectar esa perforación y entregan el software hacia las personas. Las personas lo instalan ya sea en su computadora, en su teléfono celular y detectan esta falla. ¿Qué es lo que hacen? Se envían los errores, un informe de errores, llega a los programadores o ingenieros y ellos lo que hacen es agarrar un pedazo de hoja, de papel, se recorta y se pega donde está el pequeño agujero o la perforación. Eso es el parche de software, eso es lo que hacen los ingenieros. Ya cuando dicen, oye, hay un error aquí, ya se arregla el programa, se hace una actualización, entonces en los teléfonos llegan las actualizaciones o en las computadoras, al momento en el que se activan, ya queda listo ese parche. Sin embargo, no es garantía de que vayan a salir otros. Bien, vamos a continuar. Ya hablamos un poquito de lo que es el software. Otro de los conceptos que sí se marca mucho aquí en su preparación del módulo 21 es el concepto de ciencia. Recuerden que todo objeto de ciencia debe ser objetivo, observable y más que todo comprobable. En otras situaciones yo les menciono a los estudiantes que hay que manejar lo que viene siendo las variables. Hay que conocer cuando existe una variable porque esta nos ayuda a entender un fenómeno o a entender una situación. Toda ciencia habla de cosas que se pueden comprobar
pero muchas de las veces hay que investigar o hay que leer al respecto. También es importante conocer que hay pseudociencias. Las pseudociencias son aquellas que no son ciencias, pero que se llaman así gracias al populismo o gracias a que es muy parecido a una ciencia correcta o una ciencia en función. Bien, un ejemplo de esto viene siendo la diferencia entre astronomía y astrología. Yo en lo personal soy físico astrónomo y hay algo bien curioso, o existe algo muy curioso, porque cada que estoy platicando con alguien, generalmente es persona a persona, porque cuando hay varias existe el miedo ahí. ¿Y usted qué? Le digo, no, soy físico astrónomo. Ah, entonces me podría decir qué dice mi horóscopo, y eso no tiene nada que ver con la astronomía. Lo de los horóscopos, por mencionar un ejemplo, eso ya corresponde a la astrología, pero no hay ninguna universidad que te dé un título como astrólogo. Entonces, esta es una pseudociencia porque no se estudia, no hay una carrera que te ayude a ser astrólogo. Sin embargo, el astrónomo sí se encarga de estudiar los cuerpos celestes que vienen siendo planetas, estrellas, meteoros, asteroides, etcétera. Entonces, hay que entender la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Bien, vamos a hablar de algunos tipos de ingenierías. Eh, Igual vamos a manejarlo como algo un poquito más a grosso modo, debido a que pues mucho de esto ya lo hemos platicado anteriormente o ya lo hemos visto en otras situaciones. Tenemos el concepto de ingeniería genética. Esto también se le llama tecnología del ADN. ADN significa ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN. Esta es la ciencia que manipula las secuencias del ADN que normalmente codifican los genes. Aquí estamos hablando de, más que todo se puede tomar como reproducción, ya sea reproducción animal, reproducción vegetal, reproducción sexual o asexual. Bien, esto afecta de forma directa a los genes, posibilitando su extracción de un taxón biológico dado o puede ser cualquiera de las dos, su inclusión en otro, así como la modificación o eliminación de estos genes. El día de ayer estaba que grabamos para ustedes la sesión, creo que fue la primera o la segunda de este material del módulo 21. Yo les comenté que hay personas que han modificado la genética. Precisamente ayer en la noche, ayer 27 de noviembre, estaba leyendo un comunicado que nos llegaron a nosotros, que nos dedicamos a este tipo de ciencias. Digo, yo no soy genetista, pero tenemos ahí como que un círculo. Y llegó un comunicado de una persona, un genetista chino, el cual está a punto pues de ser, de tener un seguimiento penal, porque él produjo 2 bebés a su antojo. ¿Qué es esto? Que él modificó los genes de estos 2 bebés y pues bueno, por así decirlo, es chino, me imagino que ha de haber hecho que quedaran con los ojos grandes, que fueran altos, que tuvieran otro color de piel, otro color de ojos. Entonces, cuando se percataron de lo que había hecho este genetista, este doctor, que tiene un doctorado, lejos de indagar cuáles fueron los aportes que él pudo haber brindado para la ciencia, va a tener un proceso penal. Entonces, pues bueno, esas son situaciones que se están dando ahorita en la actualidad, aunque parece ciencia ficción, son reales.
Bien, algunos ejemplos del uso de técnicas de ingeniería genética, ya un poquito más éticos, que se han generado en la alimentación. ¿Verdad? Es un ejemplo que en la genética ha sido implementada en la alimentación. Nosotros generalmente solamente somos consumidores, nosotros compramos, no indagamos de dónde vienen los productos que ingerimos, etcétera. Pero uno de los ejemplos es la alimentación animal o humana con plantas transgénicas. También otro ejemplo es el uso de plantas que no han sido probadas respecto a su toxicidad y su alergenidad, o sea, qué tan tóxicos o qué tantas alergias pueden presentar. Y otro ejemplo son plantas cuya desintegración o descomposición requiere el doble de tiempo que algunas plantas naturales. Hace 2 años, 3 años, tuve la oportunidad de visitar una escuela rural, una secundaria rural, y ellos tenían dos tipos de productos. El 95% de los productos que ellos vendían eran 100% naturales. Al ser una escuela rural, ellos tenían sembradíos gigantescos de zanahoria, de lo que vienen siendo manzanas, naranjas, así, distintas frutas y verduras, lechuga, tomate, pero tenían un área que correspondía aproximadamente al 5% de esos huertos, que utilizaban o que daban como resultado alimentos transgénicos. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Hacían una pequeña incisión en el tronco y con una jeringa, me imagino que industrial, inyectaban un líquido especial en el tronco y nos mostraron dos tipos de manzanas. Era un árbol de manzana. Los que eran 100% naturales no tenían tanto brillo, los frutos, y eran un poco más pequeños, naturales, como quien dice. Y los que eran inyectados o los que eran provenientes de árboles inyectados, lo que es el producto transgénico, eran manzanas más grandes, se miraban apetitosas, brillosas, de un color intenso. Entonces es lo que nosotros compramos en los grandes supermercados. La prueba que a mí me impactó de cierto modo fue que al mismo tiempo partieron la manzana en dos y nos dijeron vamos a dar el recorrido y cuando regresemos vamos a ver el resultado de los alimentos transgénicos. Y ya conocimos ahí todo lo que son los huertos, los sembradillos, etcétera. Pasaron alrededor de 40 minutos y la manzana natural ya estaba marchita, oxidada, de color amarillo, naranja, así ya. Sin embargo, la segunda manzana todavía conservaba su apariencia como si la acabaran de cortar. Entonces, pues hay que tomar en cuenta esto que estamos nosotros ingiriendo. Hay animales de granja como los pollos que nosotros ingerimos, también la mayoría están inyectados, entonces de uno u otro modo nos pueden afectar. Tenemos la ingeniería ambiental o ingeniería química ambiental. Esta rama estudia los problemas ambientales de forma científica e integrada, teniendo en cuenta sus dimensiones científicas, químicas, sociales, económicas, tecnológicas, con el objetivo de promover un desarrollo sustentable. ¿Qué quiere decir? Este tipo de ingeniería son las que están en pro de lo que es el ecosistema en el que estamos, debido a que hacen los estudios pertinentes, por ejemplo, el smog, qué tanto afecta, qué consecuencias tiene tanto en el ambiente, en las plantas, en los humanos, y nos dan unos resultados que pueden llegar a ser alarmantes. Sin embargo, México es un país muy indiferente. Nos pueden estar diciendo, oye, es que esto te está dañando. No, si no me afecta, no pasa nada. Pero es importante saber todo el daño que estamos haciendo tanto a la sociedad como al ambiente y a nosotros mismos. En este caso,
la prioridad de esta ingeniería ambiental, ingeniería química ambiental, es darle como prioridad una excelente calidad de vida a nuestro entorno y obviamente como nosotros somos parte del entorno, a nosotros también. Bien, hay otro concepto que es el crecimiento de la población mundial. Este entra dentro o entra en lo que es la ingeniería ambiental debido a que nosotros somos parte del problema ambiental por la exigencia de recursos que nosotros necesitamos para subsistir. Entonces, lejos de ayudar, estamos perjudicando. Les invito a buscar el libro Ingeniería Ambiental de Henry y Hank. Aquí habla lo que es algunos postulados para mayor influencia del cambio climático, como contraparte del crecimiento poblacional. En este caso yo les podría platicar acerca de lo que es el cambio climático. Nosotros estamos pasando físicamente por un proceso de enfriamiento natural del planeta Tierra. Esto sucede porque la temperatura nosotros estamos provocando que se eleve. El sistema de defensa de la Tierra son los huracanes, los cuales el aire caliente lo expulsan por medio del ojo del huracán hacia la parte exterior o el espacio. Y esto provoca un descenso en la temperatura. Cuando nosotros hemos estado viendo recientemente noticieros que, un ejemplo, hace 4 meses hubo todo un anillo similar al Ecuador en el que teníamos ciclones o tormentas tropicales. Esto quiere decir que el planeta naturalmente se estaba enfriando y como consecuencia este año nosotros tenemos un otoño demasiado frío y nos esperan temperaturas mucho más bajas para el invierno. Bien, vamos a dar un pequeño recordatorio sobre lo que es una técnica. La técnica viene siendo un paso o una secuencia que se debe de practicar una y otra y otra y otra vez hasta poderla dominar o manejarla a la perfección. Bien, en este caso, en el desarrollo científico es importante manejar la técnica porque esta produce métodos o instrumentos de exploración y de cálculo que pueden afectar para bien o para mal a lo que viene siendo la ciencia y el ser humano. Quiere decir que si nosotros aplicamos una técnica correctamente podemos tener beneficios ya sea a corto o a largo plazo, y una técnica mal aplicada, no sé, puede ser el uso de recursos o el medio ambiente, y ahí podremos tener consecuencias incluso hasta devastadoras. Bien. Nosotros como humanos tenemos lo que son necesidades primarias y secundarias. Ese es otro de los conceptos que hay que manejar para su evaluación. Las necesidades primarias son comer, tener un espacio vital. La necesidad primaria es estar protegidos. Y hay necesidades secundarias humanas, que es como vestir o tener un mayor espacio vital. ¿A qué nos referimos con esto? Nuestra necesidad primaria es un lugar donde dormir, que comer y tener salud. Nuestra necesidad primaria, porque sinceramente solamente con esas 3 cosas nosotros tenemos altas posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, tenemos necesidades secundarias que nosotros consideramos primarias, por decir, el vestir. Nosotros podemos utilizar una camisa, no importa la marca, pero hay personas que lo tienen como, es que tengo que usar marca, etc. Entonces, en sus evaluaciones probablemente venga esto y para que sepan discernir o diferenciar entre lo que es una necesidad primaria y secundaria. El teléfono celular parece una necesidad primaria, pero no lo necesitamos, podemos vivir sin ella.
El agua es una necesidad primaria, ya que la necesitamos directamente para sobrevivir. Bien, vamos a tomar otro concepto. Un momento. Otro concepto que nosotros le damos demasiada importancia, desgraciadamente, que es el dinero. ¿Qué tiene que ver aquí el dinero en un tema o en un módulo que es impacto en la ciencia y la tecnología? Nosotros estamos en un punto en el que necesitamos recursos financieros o dinero para poder adquirir tecnología, para poder tener acceso a la ciencia, principalmente. Entonces, el dinero como concepto vamos a manejarlo así directamente como un medio de intercambio. Este medio de intercambio es relativo. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo valor aquí en México que en Estados Unidos o que en China. Entonces, por eso nosotros le otorgamos el término de valor relativo. Eso quiere decir que no aplica igual en todos los lugares. Bien, en este caso el dinero mayormente es por medio de papel moneda o monedas. Esto es aceptado a nivel mundial, pero también nosotros tenemos ya lo que es el dinero digital, el dinero en tarjetas de crédito, etc. Bien, el origen etimológico de la palabra dinero viene del latín denarius, el cual era el nombre de la moneda que utilizaban los romanos. Los romanos, así le llamaban los denarios. Y desde ese entonces la sociedad lo utiliza y es aceptado para el pago de bienes, servicios y pago de todo tipo de obligaciones. Cumple el dinero con tres características. La primera se trata de que es un medio de intercambio. Es fácil de almacenar y transportar. En segunda es que es una unidad contable. Todo el sistema monetario es contable sin necesidad de conocer muchas fórmulas o sin necesidad de tener altos conocimientos en matemáticas. Y que en tercera es un refugio de valor, ya que posibilita el ahorro. Bien, el intercambio de dinero fue aumentando a través del tiempo, a través de los siglos, hasta que esto se convirtió en un comercio a gran escala. Recordemos que antes las personas utilizaban la palabra trueque en los tianguis o mercados, en el cual, un ejemplo, decían, oye, pues yo necesito una gallina para poderla hacer caldo y poder comer. Bueno, entonces voy a llevar, no sé, 2 bolsas de grano. Imagínense cualquier cosa, ¿verdad? Dos bolsas de arroz. Entonces ya decían un trueque, oye, me das una gallina y te doy 2 bolsas. Sí, sí me conviene. Entonces, ese fue el primer mercadeo, esa fue la primera compra-venta que se realizaba. Posteriormente ya se introdujo lo que viene siendo la moneda, que eran pedazos de plata o de metal acuñado. Y esto ya facilitó o evitó el cambiar productos entre sí, manzanas, trigo, animales, y ya era de que pues ten tantas monedas y dame algo de tu producto. En este caso se habla en la historia antigua que esto se daba de manera limitada, el comercio era muy limitado y pues bueno, ya solamente se dirigía entre personas interesadas. Existieron los caciques, existieron las casas de tanda o tiendas de tanda, en las cuales aquí en México eran muy famosas, y también se dedicaba así como que a distribuir tanto bienes como dinero. Bien, vamos a hablar ya un poquito de más de
sociales dentro de lo que corresponde a este módulo. Tenemos una organización de funciones específicas que tienen los hombres y las mujeres en ciertas comunidades. Esto se llama división de trabajo. La división de trabajo social es una obra, por así decirlo, de Emil Durkheim, fundador de la sociología. El autor describe dos tipos de solidaridad. La primera es la mecánica o flotabilidad. Lo voy a hacer lectura textual. De este gran desempeño se caracteriza por poseer relaciones sociales simples. Hay muy poca división en el trabajo, hay un alto grado de cohesión entre los individuos, generándose una conciencia colectiva fuerte y homogénea. Los individuos tienen consentimientos similares y por eso se genera una unidad. El derecho se implica de manera represiva, ya que el transgresor opera contra el sistema moral colectivo. Aquí una de las palabras que se utiliza mucho en la índole científica o en los vocabularios científicos es cohesión. La cohesión en la física es la capacidad de las partículas para mantenerse juntas. Si lo aplicamos a términos de sociología, la cohesión es la unidad entre las personas. Y la solidaridad orgánica. Está caracterizada por las relaciones de gran desempeño que se caracterizan por poseer relaciones sociales y existe una mayor división producida por la individualización de tareas. ¿Qué quiere decir? En la primera es todos hacen lo mismo y de ahí no salen, por eso es más mecánica, más de que todos van sobre la misma tarea. Y en la orgánica no, es más de organizar, tú haces esto, tú haces el otro y se empiezan a generar divisiones. En esta sociedad se va a generar una interdependencia, o sea, yo trabajo, pero mi trabajo depende del tuyo y el tuyo depende del mío, en la orgánica. Con un alto nivel de conflicto y egoísmo, por lo mismo de que son dependientes, pues ahí puede surgir un poquito más de egocentrismo en ese sentido. Esta genera, además, se aplica en todo tipo de pena restitutiva y no represiva. Es decir, pretende volver las cosas al estado anterior, a aquel en que fue cometido, vamos a hablarlo así, en un crimen. Entonces, tenemos dos tipos de solidaridad aplicadas en lo que viene siendo el trabajo, hablando referente a lo que es la ciencia y la tecnología. Bien, existe un ámbito que es el ámbito para tomar la decisión de condonar o perdonar los delitos a diferentes personas o científicos, y esto se llama ámbito ético. Hace una o dos sesiones habíamos hablado de que había situaciones dentro de la ciencia que no eran éticamente correctas. Entonces, dentro del ámbito ético se podría llegar a perdonar o a condonar, que es lo mismo, alguna acción que no se vea socialmente correcta. Y bueno, en cuestión de ciencias y tecnologías, tiene mucho que ver los medios de comunicación masivos, ya que sociológicamente pueden llegar a manipular la creencia de la sociedad con respecto a avances, con respecto a informes, con respecto a divulgaciones que se han llegado a realizar por medio de la ciencia. Pero ahorita tenemos en el área de la astronomía dos conflictos muy, no son pesados, pero sí es casi imposible de creer que en este siglo, o sea, en estas fechas, nosotros estamos lidiando con personas que todavía creen que la Tierra es plana. Y cada quien es libre de creer
lo que uno gusta y mande, pero este problema nosotros lo podemos achacar a los medios de comunicación masivo, como lo viene siendo Facebook, YouTube, Twitter, porque a una persona se le ocurrió creer, la Tierra es plana, entonces empezó a realizar algunas divulgaciones pseudocientíficas donde sus pruebas no son sustentables, no ni siquiera tienen alguna fundamentación lógica. Sin embargo, esta comunicación en masa, este medio de comunicación masivo, ayudó a que empezara a ganar popularidad y credibilidad. E incluso hay organizaciones que manifiestan estar en contra de la NASA, de la Estación Espacial Internacional, de la Agencia Espacial Europea, que dicen que tratan de manipular la creencia del mundo, haciéndonos creer que la Tierra es plana. Entonces, ese es uno de los conflictos, puede ser un arma de dos filos, tanto para bien como para mal, los medios de comunicación masivos. Perdón. Y esto es directamente impactante en lo que es la ciencia y la tecnología. Se supone que deben de la mano para el pro de la sociedad. Sin embargo, pues bueno, en este caso está jugando un papel en contra. Tenemos otro tipo de informaciones, por decirlo, de la Luna, que dicen que nadie fue a la Luna, etcétera, pero con un buen telescopio se puede llegar a apreciar la cama de espejos para medir la distancia entre la Tierra y la Luna. Cuando en una de las expediciones una de las expediciones lunares llevaron una superficie llena de espejos en forma de pirámide, y estas sirven para ser enfocadas desde la Tierra con un tipo de láser especial. Este viaja, rebota en la Luna y hacen el cálculo del tiempo que tardó la luz en ir y venir a la Luna, ir y venir Tierra, Luna, Tierra, y teniendo esa prueba contundente, aún así sigue negando las expediciones, pero pues bueno, ahí ya sería cuestión de cada quien. Nosotros también tenemos algunas acciones que están definidas por una conducta. En el caso particular, como repetida de un gran número de casos, y el conjunto de las mismas en las que conforma un comportamiento humano, definido por distintos factores que van desde lo subjetivo hasta un contexto cultural y tradicional donde se desenvuelva. Esto pertenece al cambio del estudio de la bioética. La bioética es el comportamiento de los seres vivos, pero no solamente nosotros como humanos, sino también los animales tienen ética, tienen sus reglas, tienen sus leyes, incluso son más sólidas que la ética humana. Es un estudio, sí, ya si nos vamos enfocados al comportamiento humano, la bioética nos ayuda a discernir o diferenciar cuáles son las características de la población dependiendo de la región en donde se desenvuelva, cómo reaccionan ante una situación en común, y pues obviamente dicen que cada cabeza es un mundo, en este caso cada población puede tomarlo diferente. Entonces, esta disciplina que está dedicada al estudio de la ética y el establecimiento de las leyes y principios que busquen explicar los distintos comportamientos de la vida humana dentro de una sociedad o de un contexto determinado, teniéndose además la inclusión de la vida animal y vegetal, describiendo su normal comportamiento ante distintas situaciones que son inferidas por el hábitat o el ecosistema donde se desempeña. Aquí es importante, o hay una diferencia fundamental entre otras ramas o con otras ramas, ya que este incluye el medio ambiente y los efectos que estos producen en los animales, teniendo en cuenta sus cuidados, medidas preventivas y análisis de los factores de riesgo
para los ecosistemas y entornos naturales. Existen varias definiciones de bioética, sin embargo, la que puede considerarse como más precisa es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, analizando a la luz de los valores y los principios morales. Entonces, ya tenemos aquí nosotros el concepto de la bioética, es cómo se comportan tanto animales, humanos y plantas en un hábitat. Vamos a repasar también lo que viene siendo la definición de tecnología. Es el desarrollo de la actividad científica aplicada al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales. En este caso, la tecnología siempre busca darnos una mejor calidad de vida y alargar nuestra expectativa de vida. Recordando que hace 100 años, por ahí del 1900, entre 1980 y 1930, la expectativa de vida era muy poca, muy baja, además de que aquí en México estaba en un periodo de guerra por la revolución. Antes de eso, las personas, la expectativa de vida eran 40 años, entonces la razón por la cual ellos se reproducían más, tenían hasta 15, 16 hijos. Entonces, poco a poco la ciencia y la medicina fueron siendo principales pilares para que la vida aquí en México y a nivel mundial subiera un poquito más la calidad, fuera más prolongada y tuviera mejor expectativa. Bien, hablando de sociologías, que la sociología es el estudio de la sociedad, así si dividimos la palabra, hay 3 teorías y cada teoría tiene su tesis. En este momento les voy a hacer mención de cada una de ellas. Hablando de sociología, el materialismo histórico es el número 1. En este caso la tesis son las clases sociales están en constante conflicto por prevalecer una sobre la otra. La difusionista, la tesis de la difusionista menciona la cultura se inicia en Egipto y de ahí se esparció al resto del mundo. En este caso vamos a dar una pequeña explicación. En la del materialismo histórico generalmente habla sobre una competencia. Esta competencia la podemos hablar, un ejemplo, en el siglo de las luces que hubo una excelente competencia entre científicos de Francia e Inglaterra, pero también hay competencia bélica por material, por bienes territoriales, etc. La teoría difusionista nos habla de cuando una sociedad, una población empieza a tener una expansión a nivel, puede ser local, regional, incluso mundial, como es la cultura egipcia, en la cual pues, la cultura egipcia nos brinda desde religiones politeístas, nos brinda información sobre cultivo, sobre trato de animales, etc. Y tenemos la teoría antievolucionista, que la tesis nos maneja el hombre como ser racional, ha ido desarrollando cultura por etapas que buscan un mejoramiento. Entonces, si hacemos así hincapié a lo que corresponde a estas 3 tesis, pues bueno, ya podemos manejar ahí de qué se trata cada una, cómo poderlas diferenciar. Recordemos, muchas veces en la misma palabra podemos encontrar el resultado. El materialismo, o sea, las personas materiales buscan propiedades, material, propiedad. El difusionista es cuando uno empieza en un punto y se empieza a esparcir. Y el antievolucionista es donde uno se queda para mejorar algo sin buscar algo mucho mejor, hablando de expansión, hablando de progreso, simplemente se queda ahí y quiere mejorar lo poco que tiene.
Bien, hay que también tomar nota acerca de quién fue la primera persona en utilizar el concepto de sociedad en conocimiento. ¿Y a qué contexto se refirió? La sociedad del conocimiento eh, puede tener en épocas actuales algo como si fuera más que todo de aprender, de conocer, de ser académico. Sin embargo, la primera persona que utilizó este concepto fue Peter Drucker. Es Peter, en español se escribe Peter Drucker. Y esto se remitió al contexto de gestión empresarial. Aquí era conocer para poder mejorar una empresa, tener mejores ganancias y pues bueno, en esos tiempos pues, era importante tener una buena gestión, tener conocimiento amplio de cómo manejar una empresa para no tener números rojos, siempre sacar la mejor parte a todo el negocio posible. Ya habíamos hablado de lo que viene siendo ciencia, tecnología, incluso en el área de sociales que implica el impacto de la ciencia y la tecnología. Ahora, uno de los conceptos que también hay que manejar mucho para su preparación es la cuestión de las partículas, de lo que viene siendo luz, sonido, que viaja por ondas. Recordemos que tanto la luz y el sonido tenemos dos márgenes que son importantes para el humano. Luz, sonido. Para nosotros es importante conocer que tenemos rangos, que en la luz se llama rango visible. Y en el sonido es rango audible. Bien, si lo ponemos de escala de menor a mayor, en el rango audible nosotros escuchamos entre el infrasonido y el ultrasonido. El infrasonido viene desde lo que son menos de 20 Hz. Vamos a poner H. Y el ultrasonido es arriba de 3000 Hz. El sonido viaja por medio de onda. Y la cantidad de vibraciones de una onda en un segundo, a eso se le llama frecuencia. La frecuencia viene como hertz, entonces debajo de 20 ya no podemos escuchar, esto se llama infrasonido. Y el ultrasonido es el que está muy por encima, ya superando los agudos. Debajo del infrasonido hay animales como las ballenas que manejan tanto infra como ultrasonido para poderse comunicar. Los murciélagos utilizan el ultrasonido para poderlo utilizar como radar, un sonar, envían el chirrido, rebota en toda la superficie, regresa a los oídos del murciélago y esto funciona para que ellos se puedan ubicar, ya que la mayoría de los murciélagos son ciegos. Pero nosotros como humanos solamente podemos escuchar entre 20 y 3000 Hz. Más abajo o más arriba es totalmente inaudible para nosotros. Puede que el sonido esté existiendo en este momento, pero como nuestros oídos no son capaces de detectar estas frecuencias,
no lo vemos. Y lo mismo pasa con lo que viene siendo la luz. La luz, nosotros tenemos el rango que es infrarrojo y el ultravioleta. Dentro de estos rangos de infrarrojo y ultravioleta, nosotros conocemos todo el espectro visible, debido a que la luz viaja como partícula, pero también como onda. Entonces, dentro de estas ondas, nosotros podemos ver los colores. Ya menos frecuencia de las partículas de luz, simplemente son colores que para nosotros no existen, pero que es importante que nosotros conozcamos este tipo de frecuencias, debido a que ya lo vimos en módulos anteriores, pero es importante que sí lleguen a tomar nota, porque podría llegar a venir en sus evaluaciones. Entonces, recapitulando, en cuestión de sonido, infrasonido es por debajo del sonido, no lo podemos escuchar. A partir de 20 Hz tenemos el espectro audible. Llega a los 3000 y ya no escuchamos absolutamente nada. Después de los 3000 Hz, eso ya se llama ultrasonido. Nosotros no lo podemos escuchar, pero hay seres vivos que sí, como los murciélagos, e incluso se utiliza para el cuerpo humano en cuestión de la gestación de fetos, o los embarazos, como se le dice normalmente. Se utiliza el infrasonido para poder tener una imagen en 3 dimensiones del bebé. Así como funciona el ultrasonido en los embarazos, así es como los murciélagos pueden ver siendo ciegos. En cuestión a lo que viene siendo la luz, tenemos el ultravioleta y el infrarrojo. El infrarrojo es aquel que no podemos ver y el ultravioleta es el que está por encima, pero tampoco. Hay una manera muy práctica de poder ver los efectos infrarrojos. La luz infrarroja aparece comúnmente en los controles de televisión. Nosotros presionamos y en la tele hay un sensor que detecta esta luz, sin embargo a nuestros ojos es imposible. Pero si utilizamos la cámara del celular, apuntamos hacia el foco donde está el control remoto y presionamos cualquier tecla, vamos a poder ver la luz a través de la cámara del celular, porque es un poquito más sensible que nuestros ojos. Y bien, por el momento vamos a terminar lo que es este tomo o esta parte, la tercera parte del módulo 21, y estaremos próximamente en la ya parte final, que es más que todo un repaso de lo que se ha estado viendo sobre el impacto de la ciencia y la tecnología. Que tengan un excelente día.